Hoy, en Crímenes Reales, os traemos un caso que resonó en cada rincón de España. Un caso que dividió opiniones, desató protestas masivas y obligó a la sociedad a mirarse en el espejo. Hablamos del caso conocido como La Manada. La madrugada del 7 de julio de 2016, en plena efervescencia de las fiestas de San Fermín en Pamplona, una joven vivió una pesadilla que cambiaría su vida y marcaría un antes y un después en la historia judicial y social de España. Lo que comenzó como una noche de fiesta se tornó en un acto de violencia brutal que puso en jaque a todo un sistema. La historia de La Manada es la crónica de una agresión, de una investigación exhaustiva, de un juicio polémico y de un impacto social que ha trascendido fronteras. Hoy vamos a desgranar cada uno de los detalles, desde el contexto de las fiestas hasta las últimas consecuencias legales y sociales, para comprender la magnitud de este caso que sigue marcando a fuego la memoria colectiva. Las fiestas de San Fermín, celebradas cada año en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio, son mundialmente conocidas por sus encierros y su ambiente festivo. Sin embargo, tras la fachada de alegría y tradición, se esconde también un contexto de consumo de alcohol y una dinámica social particular, que lamentablemente, en ocasiones puede propiciar situaciones de riesgo. En esa atmósfera de euforia colectiva, se desarrolló la fatídica noche del 7 de julio de 2016. Los acusados, 5 hombres de entre 27 y 29 años en el momento de los hechos, originarios de Sevilla, se encontraban en Pamplona, disfrutando de las fiestas. Su presencia en la ciudad, con la víctima, fue circunstancial, pero el desenlace de su encuentro fue devastador. Eran un grupo de amigos, con vidas aparentemente normales, algunos con trabajos y sin antecedentes penales significativos hasta ese momento. Por otro lado, la víctima, una joven de 19 años, también se encontraba en Pamplona, disfrutando de las fiestas con un grupo de amigas. Su único propósito era divertirse, vivir la experiencia de San Fermín. Nada hacía presagiar que esa noche se convertiría en el escenario de una de las agresiones sexuales más mediáticas y polémicas de la historia reciente de España. La disparidad de circunstancias y el terrible suceso que los uniría para siempre son el punto de partida de esta compleja historia. Conocíamos los detalles de los acusados, gracias a las declaraciones y a la información recopilada durante la investigación. Eran militares y guardias civiles, lo que añadió una capa de complejidad y controversia al caso, dado que se trataba de miembros de fuerzas de seguridad del Estado. Sus perfiles profesionales, que se suponía deberían ser de servicio y protección, contrastaban brutalmente con la naturaleza de los cargos que se les imputaban. Las identidades de los acusados se mantuvieron en un principio bajo secreto de sumario, pero con el avance del caso y la presión mediática, sus nombres se hicieron públicos, generando un debate sobre la presunción de inocencia y el escrutinio público. En cuanto a la víctima, su identidad se protegió con celo, como es preceptivo en casos de esta naturaleza, para salvaguardar su intimidad y su proceso de recuperación. Sin embargo, su testimonio valiente y detallado fue la piedra angular de la acusación. Sus relatos, sus miedos y su dolor se convirtieron en la voz de muchas otras víctimas que hasta entonces habían permanecido en silencio. La noche de los Sanfermines de 2016, esta joven se encontraba disfrutando de la fiesta, ajena al oscuro destino que le esperaba. Se separó temporalmente de sus amigas, buscando un lugar más tranquilo, un momento de intimidad en medio del bullicio.
Fue entonces cuando se cruzó en su camino el grupo de 5 hombres que la emboscarían. Los hechos. La madrugada del 7 de julio de 2016, en torno a las 3 de la madrugada, la víctima se encontraba en las inmediaciones de la calle de la Estafeta, una de las calles emblemáticas de los Sanfermines. En ese momento, se separó de su grupo de amigas para ir al baño. Fue entonces cuando, según su propio relato y las pruebas posteriores, fue abordada por los 5 acusados. Uno de ellos se acercó, simulando ser una persona conocida o pidiéndole ayuda, creando la oportunidad para que el resto del grupo la rodeara. La condujeron, bajo coacción y sin darle opción a pedir ayuda, a un portal oscuro y desolado en la calle Paulino Caballero. Allí, en ese espacio reducido y de escasa visibilidad, se desencadenó la agresión sexual grupal. Los acusados, actuando en concierto, sometieron a la joven a vejaciones, tocamientos y penetraciones anales y vaginales, así como a la sustracción de sus pertenencias personales, incluyendo su teléfono móvil. Durante el acto, los agresores grabaron partes de la agresión con sus propios teléfonos móviles, imágenes que posteriormente serían determinantes en la investigación y en el juicio. La víctima relató el terror que sintió, la impotencia ante la fuerza de sus agresores, la humillación y el miedo constante a que la situación escalara aún más grave. A pesar de la gravedad de los hechos, en ningún momento se ejerció violencia física excesiva o se produjeron lesiones que pusieran en peligro su vida. Un aspecto que, tristemente, sería utilizado por la defensa para argumentar la calificación de abuso y no de agresión sexual. Sin embargo, el carácter intimidatorio y coercitivo de la situación, la inferioridad numérica de la víctima y el estado de indefensión en el que se encontraba eran evidentes. Tras la agresión, los acusados huyeron del lugar, dejando a la joven en un estado de shock y desolación. La víctima, con gran valentía, logró salir del portal y, a pesar de su estado, se dirigió a la Policía Foral de Navarra para interponer la correspondiente denuncia. Fue atendida por los servicios médicos y se recopilaron pruebas forenses que corroboraron su relato. La descripción detallada de los hechos por parte de la víctima, el reconocimiento de algunos de los agresores por su vestimenta y las grabaciones que los propios acusados realizaron fueron los pilares fundamentales sobre los que se construiría la investigación judicial. La rapidez de la denuncia y la intervención policial fueron cruciales para asegurar las primeras pruebas y sentar las bases del futuro proceso legal. Los detalles de la agresión, tal y como las describió la víctima, incluían la humillación constante, los comentarios vejatorios y la sensación de ser humanizada. Los acusados actuaron con una frialdad pasmosa, actuando como un grupo cohesionado y con un claro objetivo de dominio y degradación. Las grabaciones, que posteriormente salieron a la luz pública, mostraban la brutalidad de los actos, el uso de lenguaje soez y la falta de empatía de los agresores. Estas imágenes, aunque terribles, sirvieron como evidencia irrefutable de la comisión de los delitos. La investigación policial se centró en identificar a todos los miembros de la manada y en recopilar todas las pruebas posibles. Se analizaron las cámaras de seguridad de la zona, se tomaron testimonios de personas que pudieran haber presenciado algo y se cotejaron los datos de los teléfonos móviles de los acusados. La labor de los investigadores fue meticulosa y exhaustiva, buscando reconstruir cada segundo de aquella fatídica madrugada. La defensa, por su parte, intentó desde el principio sembrar dudas sobre la veracidad del relato de la víctima, argumentando que la relación fue consentida, a pesar de las claras evidencias de coacción y miedo. Esta estrategia defensiva, que minimizaba la violencia y la intimidación sufrida por la joven, se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del caso. La investigación y el juicio. La investigación del caso La Manada se inició de inmediato tras la denuncia de la víctima. La Policía Foral de Navarra
en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, llevó a cabo un exhaustivo trabajo de recopilación de pruebas. Se analizaron las grabaciones de seguridad de la zona, se tomaron declaraciones a testigos y se realizaron diligencias para identificar plenamente a los 5 acusados. Las pruebas recabadas fueron contundentes. El testimonio de la víctima, los informes forenses que acreditaban las lesiones y la agresión sexual, y de manera crucial, las propias grabaciones de vídeo y audio que los acusados habían realizado durante la agresión. Estas grabaciones, que mostraban explícitamente los actos y la falta de consentimiento de la víctima, se convirtieron en una prueba central del caso. Sin embargo, la defensa de los acusados intentó minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que la víctima no había opuesto resistencia física suficiente y que el encuentro había sido de carácter sexual consentido. Esta línea argumental, conocida como la cultura de la violación, se centró en culpar a la víctima por su comportamiento o vestimenta, en lugar de centrarse en la acción de los agresores. El juicio oral se celebró en la Audiencia Provincial de Navarra y generó una expectación mediática sin precedentes. La sala se convirtió en un foco de atención nacional e internacional, con medios de comunicación cubriendo cada detalle del proceso. El tribunal se enfrentó a la difícil tarea de discernir la verdad en un caso donde las interpretaciones de los hechos divergían radicalmente. La Fiscalía, basándose en las pruebas presentadas, solicitó penas elevadas para los acusados, considerándolos culpables de agresión sexual. La acusación particular, en representación de la víctima, se sumó a esta petición, exigiendo justicia. Sin embargo, la defensa, liderada por el abogado Agustín Martínez Becerra, mantuvo su estrategia de defensa, insistiendo en que los hechos constituían un abuso sexual, no una violación, debido a la supuesta falta de violencia extrema y a la ausencia de penetración vaginal. Durante el juicio, se produjo un momento de gran controversia, con la emisión de un voto particular de uno de los magistrados del tribunal. Este magistrado, en contra de la opinión mayoritaria, consideró que los hechos debían ser calificados como abuso sexual y no como agresión sexual, basándose en la interpretación de que no existió violencia o intimidación suficiente para anular el consentimiento de la víctima. Esta argumentación generó una profunda indignación social, ya que se percibía como una falta de comprensión de la gravedad de la agresión y una posible revictimización de la víctima. Las protestas no tardaron en estallar. Miles de personas salieron a las calles de toda España, especialmente en Pamplona y Madrid, para manifestar su repulsa ante la sentencia y exigir justicia. Las consignas "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación" y "Hermana, yo sí te creo" resonaron en las manifestaciones, evidenciando el profundo malestar social con la decisión judicial. El debate sobre el consentimiento, la violencia sexual y el papel del sistema judicial en la protección de las víctimas se intensificó de manera formidable. La opinión pública se posicionó mayoritariamente a favor de la víctima, condenando la actuación de la manada y criticando la sentencia inicial. La sentencia y las apelaciones. La primera sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra el 26 de abril de 2018 fue un duro golpe para las expectativas de justicia. El tribunal, por mayoría de 2 votos contra 1, el polémico voto particular, condenó a los 5 acusados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. La clave de esta sentencia residía en la calificación jurídica de los hechos. A pesar de las pruebas de violencia, intimidación y la ausencia de consentimiento de la víctima, el tribunal consideró que los actos no llegaban a configurar el delito de agresión sexual, reservado para aquellos casos donde existe una violencia o intimidación de especial gravedad. La sentencia argumentaba que, si bien los hechos eran graves y denigrantes,
La víctima no presentaba lesiones suficientes que acreditaran una violencia desmedida y que la intimidación ejercida no era lo suficientemente intensa como para anular completamente su voluntad. Esta interpretación, que minimizaba el terror y la indefensión sufrida por la joven, desató una oleada de indignación y protestas en toda España. Las manifestaciones, bajo el lema «Hermana, yo sí te creo», se multiplicaron, poniendo de manifiesto el profundo malestar social con la decisión judicial. La sensación generalizada era que el sistema judicial no estaba protegiendo adecuadamente a las víctimas de violencia sexual. Ante esta situación, tanto la Fiscalía como la acusación particular recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, TSJN. En su recurso, argumentaron que la calificación de abuso sexual era errónea y que los hechos debían ser considerados como agresión sexual, basándose en la existencia de violencia, intimidación y la imposibilidad de que la víctima prestara consentimiento en las circunstancias en las que se encontraba. El TSJN, en una sentencia emitida en diciembre de 2018, revocó parcialmente la decisión de la Audiencia Provincial y elevó la condena para los 5 acusados a 12 años de prisión, calificando los hechos como agresión sexual continuada. El TSJN consideró que la intimidación ejercida por los acusados, a través de su superioridad numérica y el carácter amenazante de su comportamiento, era suficiente para anular la voluntad de la víctima y configurar el delito de agresión sexual. Sin embargo, esta decisión tampoco satisfizo plenamente a la acusación, que consideraba que la pena aún era insuficiente. El caso llegó entonces al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España. El Supremo, en su sentencia de junio de 2019, zanjó definitivamente la cuestión. Confirmó la calificación de agresión sexual continuada y elevó la pena para cada uno de los 5 acusados a 15 años de prisión, la máxima pena solicitada por la Fiscalía. El Tribunal Supremo argumentó de forma contundente que la intimidación y el miedo experimentado por la víctima, sumado a la superioridad numérica de los agresores, eran elementos suficientes para considerar que no hubo consentimiento y que, por tanto, los hechos constituían una agresión sexual. Esta sentencia del Supremo supuso un hito en la jurisprudencia española, sentando un precedente importante en la interpretación de los delitos sexuales y el concepto de consentimiento. Impacto social y cambios legales. El caso de La Manada trascendió el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un fenómeno social de proporciones históricas. La sentencia inicial, que calificó la agresión como abuso sexual y no como violación, desató una indignación colectiva sin precedentes en España. Millones de mujeres, y también hombres, salieron a las calles en manifestaciones masivas bajo lemas como «Yo sí te creo» y «No es abuso, es violación». Estas protestas no solo visibilizaron la profunda frustración y el hartazgo ante un sistema judicial percibido como machista y revictimizador, sino que también sentaron las bases para un cambio social profundo y duradero. La presión ciudadana fue fundamental para impulsar la revisión de las sentencias y, en última instancia, para que el Tribunal Supremo dictara una condena más severa. El caso puso sobre la mesa la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de violencia sexual. La vigente Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y posteriormente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del Solo sí es sí, son una consecuencia directa del debate social y legal que generó La Manada. Esta ley, aprobada en 2022, pone el consentimiento en el centro de la definición de los delitos sexuales.
establece que solo el consentimiento libre, voluntario, explícito y libre de coacciones es válido, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual y reconociendo que cualquier acto sexual sin consentimiento es una agresión. El impacto de la manada en la lucha feminista española ha sido innegable. Ha fortalecido movimientos sociales, ha empoderado a las víctimas para alzar su voz y ha generado una mayor conciencia sobre la importancia de erradicar la violencia machista en todas sus formas. El caso se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la igualdad de género. Las conversaciones sobre consentimiento, límites y la responsabilidad de la sociedad en la prevención de la violencia sexual se volvieron habituales. La condena final de 15 años de prisión para La Manada se celebró como una victoria, aunque agridulce, para la justicia y para las miles de personas que exigieron una respuesta contundente. Sin embargo, el legado de este caso va más allá de las condenas. Representa un punto de inflexión en la forma en que la sociedad española aborda la violencia sexual, promoviendo una cultura de respeto, empatía y, sobre todo, una cultura donde el consentimiento sea la única norma. La memoria de la víctima y la lucha de tantas mujeres por un futuro libre de violencia son la fuerza motriz que seguirá impulsando este necesario cambio.